Pues buenos días a todas. Me da un gusto poder verlas, a las que puedo ver, ¿verdad? Pero yo sé que ahí están las demás también. Y qué padre que podemos estar juntas en este día para buscar más del Señor, porque por eso estamos acá, ¿verdad? Porque queremos más de Él. Y yo quiero leerles en esta mañana el Salmo 23 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. A mí me encanta este salmo, yo me lo aprendí desde que estaba chiquita, me lo aprendí de memoria y siempre ha sido una bendición para mí, y saber que, como dice el último versículo, que la bondad y el amor inagotable de Dios siempre nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Dice todos. No dice algunos días sí, algunos días no. Tampoco dice cuando estés y me encanta cuando dice que aunque vayamos por el valle oscuro, no vamos a temer, porque Él siempre va a estar con nosotros. Siempre, siempre va a estar con nosotros. Gracias a Dios. Y otro versículo que les quería leer, otros versículos, en Sofonías 3, 14 al 17, se los voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice: canta, oh hija de Sión, grita fuerte, oh Israel, alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén, pues el Señor quitará su mano de juicio y dispensará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. En ese día, la proclama en Jerusalén será: ánimo, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Y este versículo también me gusta mucho porque nos muestra igual, sigue hablando de la fidelidad y el amor de Dios hacia nosotros, pero lo que es bien importante, algo que de lo que está hablando aquí Sofonías en esta parte, es que eh, cuando estamos buscando la felicidad en otra parte que no es Dios, entonces estamos pecando. Cuando nosotros buscamos nuestra felicidad fuera de la voluntad de Dios, estamos pecando. Y el único que nos puede hacer felices realmente es Dios, ¿verdad? Él es el único. Por eso necesitamos buscarle, necesitamos obedecerle, y para poder eh, disfrutar de todo esto de lo que Dios nos está hablando, de que va a ser nuestro pastor, de que nada nos faltará, necesitamos estar en el sitio correcto, en el lugar correcto, que es en su perfecta voluntad y obedeciéndole, porque eso es lo que a él le agrada. Entonces dice, como dice en este versículo, él se deleitará en ti con alegría y con su amor calmará todos tus temores y se gozará por ti con cantos de alegría. Me encanta eso.
y pues mientras Él también se goza, vamos a gozarnos también. Gracias, Señor, porque no hay otro nombre igual, Señor, porque con tu poder, Padre, se rompen las cadenas que atan nuestra vida. Y en el nombre de Jesús declaramos, Padre, que cada una de nosotras en ti podemos ser libres, Señor. Gracias, Padre, porque no hay otro nombre, Señor, igual a ti, Señor, al que podamos correr, al que podamos proclamar y decir, Señor, tú eres Rey, Señor. Tú eres Dios de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro escudo, Señor. Si estoy contigo, Señor, si tú estás conmigo, nada me faltará, Señor. En el nombre de Jesús, tú lo suples todo, Padre, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mujeres, buenos días. Qué gusto volvernos a ver. Es un gusto para mí poder compartir la palabra el día de hoy. Es un reto, una enorme responsabilidad y un honor de parte del Señor hacerlo. Creo que cada una de las que lo hacemos, pues sabemos esto, ¿verdad? Y sabemos que nuestra vida y no solo compartir en un micrófono es lo que es lo importante, sino que nuestra vida testifica aún en nuestra casa y en el lugar en donde nos encontremos. Así es que tú también no necesitas un micrófono para bendecir a los demás, para ser de bendición y para que el Señor te use grandemente. Así es que bueno, vamos a escuchar la palabra que el Señor puso el día de hoy en mi corazón y bueno, pues yo quiero hablarles de un tema acerca, bueno, mi tema se llama Calla la voz que se opone a tu llamado. Y este tema es un tema que he traído en el corazón, que el Señor me ha estado hablando por un tiempo. Y bueno, pues cuántas conocemos las tormentas, ¿verdad? Hay tormentas, hay cosas o dificultades en las que en ocasiones nuestra vida se encuentra envuelta. Y nos encontramos envueltos en problemas y durante este tiempo creemos que no hay salida, ¿verdad? ¿Cuántas cuando sabemos que estamos pasando por un tiempo difícil o por una prueba, creemos que en ese momento no hay salida? Y empezamos a preocuparnos y empezamos tal vez a preguntarnos, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque no veo, pues no veo la solución y no veo que la cosa mejore y yo creo que de esta no voy a salir y tal vez nuestro corazón se empieza a alejar un poco y se empieza a enfriar porque dejamos de creer en el poder de Dios y dejamos de buscar al Señor y creer que Él es el único que puede sacarnos de las dificultades, de las pruebas y de los problemas. Y a veces este tiempo nos lleva a sentirnos que nos estamos hundiendo. Cuando estamos en este tiempo de dificultad, sentimos que la tormenta nos abraza, que la tormenta es más grande que nosotros y que nos empezamos a hundir, que comenzamos a hundirnos. Pero muchas veces, mujeres, quiero decirte que el Señor permite que pasemos por estos tiempos de dificultad porque quiere que lo conozcamos más a Él. Él quiere que busquemos su rostro, Él quiere que nos acerquemos más a Él y que le reconozcamos a Él como el único que puede sacarnos y que puede hacer que nuestra situación y que esta tormenta cambie. Entonces, el Señor nos permite a veces atravesar estos tiempos de prueba y estos tiempos difíciles porque quiere que le conozcamos aún más. Y yo te voy a hablar en esta mañana de dos tipos de tormenta. Claro que hay muchos tipos de tormentas, ¿verdad? Pero te voy a hablar de dos tipos de tormentas de las cuales pues quiero referirme el día de hoy. Y la tormenta número uno es aquellas que son provocadas por nosotros mismos. Y estas tormentas, como su título lo dice, son las que son provocadas por nuestro pecado, por la maldad que hay en nuestro corazón, por tal vez la infidelidad que hay en nuestra vida delante del Señor. Porque como seres humanos tendemos a caer en la maldad. Como seres humanos tendemos a caer en el pecado. Y todo el pecado es pues el egoísmo, son las mentiras, es la idolatría,
es la desobediencia delante del Señor. Todo esto son impulsos, muchas veces impulsos que como seres humanos tenemos impulsos de maldad, porque desde el principio tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Si no reconocemos al Señor en nuestras vidas, si no entregamos nuestras vidas al Señor, si no somos verdaderos hijos de Dios y dejamos que esta maldad sea la que tome el dominio de nuestras vidas, entonces como seres humanos tenemos impulsos que nos llevan a siempre caer en la maldad, impulsos que siempre nos llevan a caer en el pecado y nos hacen constantemente apartarnos del Señor. Todo este pecado, mujeres, aunque no lo creamos, aunque no lo notemos, nos hacen constantemente apartarnos del Señor y de su voluntad. Y todo esto nos lleva a endurecer nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no lo buscamos, porque no le creemos, porque perdemos la fe. Entonces, todas estas cosas, todo este pecado, toda esta desobediencia que tenemos en nuestro corazón cuando pasamos en momentos de dificultad o tormentas que han sido provocadas por nuestra propia maldad y nuestro propio pecado, nos lleva a endurecer nuestro corazón, a cegarnos por completo y a cerrar también completamente nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando tenemos cerrados nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, entonces estamos totalmente apartadas de la voluntad del Señor y no sabemos por dónde ir. Y todo esto, mujeres, ¿qué creen que pueda suceder? Pues nos lleva a desviarnos del propósito de Dios, ¿verdad? Nos lleva a apartarnos del propósito de Dios. Nos lleva a estar fuera de la voluntad del Señor. Y hoy quiero que me acompañes a Génesis 6. Vamos a hablar un poquito de este tema de Génesis 6, Génesis 6:5, en donde el título dice, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente y nuestro título dice, un mundo descarriado. Y dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón al Señor. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales, los grandes y los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Imagínense la magnitud de maldad que había en la tierra. Era un mundo descarriado, era un mundo en donde el hombre tenía constantemente en su corazón la maldad. Y el Señor lamentó haber hecho al hombre. Qué fuerte, qué situación tan difícil tenía en este momento la humanidad delante del Señor. Pues como humanidad habían avergonzado al Señor, tanto así que el Señor se arrepintió de haber creado al ser humano y Él quiso borrar al hombre sobre la faz de la tierra y hacer una nueva tierra y venir y hacer todo limpio. Y todo esto nos habla de que, bueno, este versículo nos está hablando de que el mundo estaba descarriado, el mundo estaba lleno de maldad. El Señor quería venir y destruir la tierra a través de un diluvio. Más adelante vamos a ver la historia de Noé y vamos a hablar un poquito acerca del diluvio. Entonces, en este momento, el Señor quería destruir, quería limpiar la tierra a través de un diluvio. Y esto nos pasa cuando nos separamos del Señor, cuando nos separamos de su palabra. Perdemos la dirección, perdemos el enfoque, perdemos el propósito en nuestra vida y caemos en el pecado. Pero ¿qué dice el Salmo 119:5? Mujeres, acompáñenme a Salmo 119:105. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tenemos que recordar que la palabra de Dios
es la luz que guía nuestro diario caminar. Si nosotras no estamos conectadas a la fuente de vida, que es la palabra del Señor, entonces nuestra vida pierde guianza, nuestra vida pierde dirección, nuestra vida está cegada por completo y no sabemos a dónde dirigirnos. Entonces tenemos que entender que la palabra del Señor es nuestra guía. Y regresando a Génesis 5:7, en donde el Señor hablaba de que la maldad en el mundo ya era tan grande que Él se había arrepentido y había decidido destruir la tierra. Aquí vemos que esta tormenta, este diluvio que se iba a provocar unos capítulos más adelante, había sido provocado precisamente por toda la maldad que había en el corazón del hombre, por todo ese pecado que habían generado los hombres en este tiempo. Entonces, este es un tipo de tormenta provocada por nuestra maldad, por la maldad del ser humano, por el pecado que hay en nuestro interior. Pero hay una esperanza, mujeres, y la esperanza es que si nos arrepentimos y nos alineamos a la voluntad de Dios, podemos salir de esta tormenta. ¿Y cómo vamos a salir? Conociéndole aún más al Señor, conociendo cuál es su voluntad para nuestra vida, conociendo cuál es el propósito para nuestra vida, conociendo todo lo que el Señor tiene preparado para cada una de nosotros. Tenemos que entender que cada una le pertenecemos al Señor. Nuestra vida le pertenece a Dios, mujeres. No hay de otra. Si no le pertenecemos a Dios, pertenecemos a otro lado, ¿verdad? Pertenecemos al otro bando y no queremos que si no nos alineamos a la voluntad del Señor, entonces, pues no vamos a poder salir más bien, si nos conectamos a la voluntad del Señor, vamos a poder salir conociéndole más a Él, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que nuestra vida debe rendirle adoración al Señor. Nuestra vida debe estar rendida delante de Él en todo tiempo y no podemos llevar una vida apartada del Señor, porque si llevamos esta vida lejos de Dios, lo único que va a pasar es que vamos a estar sumergidas en el pecado y vamos a caer una y otra vez en esa maldad y en ese pecado que como seres humanos tendemos a caer, ¿verdad? Entonces, todo este pecado, ¿qué va a hacer? Si no logramos salir, si no logramos reconocer a Dios, si no logramos llevar una vida íntegra delante del Señor, pues nos va a llevar a muerte. Nos va a llevar a muerte y destrucción de nuestra propia vida y el pecado pues nos va a apartar del Señor. Pero tenemos también que entender que nuestro corazón debe estar confiado en el Señor. Debemos tener la certeza en nuestro corazón de que si estamos dentro de las dificultades, nuestra fe siempre debe permanecer firme. Nuestra fe siempre debe permanecer arraigada en el Señor, aferrándose, porque en este tiempo de dificultad tal vez podemos pensar, como inicié diciéndoles, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te veo. ¿Por qué, Señor? Si tú estás conmigo, si yo soy tu hija, ¿por qué permites que pase esta situación? Y empezamos a desenfocarnos y empezamos a dejar de ver nuestra mirada en lo eterno. Dejamos de ver lo importante y dejamos de ver que el Señor está trabajando aún en este tiempo de dificultad de nuestra vida. El Señor tiene un propósito aún en este tiempo y tenemos que saber que nuestra fe debe permanecer fortalecida y arraigada y que este tiempo pasará. Este tiempo se terminará. Nuestra vida no termina ahí, mujeres, en la dificultad. Nuestra vida no se termina cuando tenemos un problema. No, nuestra vida debe seguir adelante, pero siempre confiadas en que el Señor está con nosotros y que a pesar de que estemos en pruebas o pasando tiempos de dificultad, el Señor está con nosotros. El Señor está de nuestro lado y el Señor aún está trabajando en tu corazón, en mi corazón, en este tiempo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, arrepentirnos y después saber que nuestra confianza está puesta en Dios, que nuestra fe se fortalece aún en el momento de la dificultad,
¿Qué nos dice 2 Corintios 4:17? Acompáñame a 2 Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es esperanza para nuestro corazón. La palabra de Dios es vida para nuestro corazón. Si nosotras permanecemos pegadas a la palabra de Dios, entonces sabremos qué hacer en este tiempo de dificultad, en este tiempo de angustia, en este tiempo en donde no sabemos incluso qué decisiones tomar porque estamos nubladas por la tempestad. Entonces, si vamos a nuestra guía, a nuestro manual de vida, sabemos entonces que nuestras dificultades son pequeñas y duran muy poco tiempo y que sin embargo nos producirán gloria que durará para siempre. Amén, amén. Así es que créelo en tu corazón, abrázalo, porque esta prueba no durará para siempre. Al contrario, traerá mucho más peso de gloria que la dificultad que estás viviendo. Necesitamos declararlo, necesitamos creerlo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es real, mujeres. La palabra de Dios es verdad. Necesitamos vivirla, necesitamos creerla, necesitamos declararla. Nuestra boca cuando lo confiesa y lo declara, tiene poder. Y el poder del Señor está sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Mateo 8:23 dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, dijo Jesús. Tienen tan poca fe. Entonces se levantó Jesús, reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Y los discípulos se quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Mujer, quiero decirte en esta mañana que Jesús, solamente Jesús es quien calma la tormenta de tu vida. Solamente Jesús es quien calma la tempestad de tu vida. Y muchas veces cuando estamos envueltas en esta tormenta, así nos encontramos como los discípulos, desesperados, con poca fe. Nuestra fe está menguando y nuestra fe está siendo quitada. Y nuestros ojos están viendo lo natural, lo que está sucediendo. Nuestros ojos están viendo el problema que estamos atravesando. Y estamos de esta manera apartándonos del Señor. Y estamos llenos de temor y no creyendo. Estamos como los discípulos que decía Jesús, tienen tan poca fe. Pero el Señor hoy viene a decirte, ten esperanza. Yo estoy contigo. Yo estoy en tu barca. Yo sé que tu esperanza se fortalece en mí y nosotros sabemos que Jesús es el único que puede calmar nuestra tempestad. Así es que, mujeres, hoy el Señor nos está invitando a que si estamos pasando por un tiempo difícil, no sé cuál sea tu situación, no sé qué es lo que estés viviendo, todas pasamos de alguna manera tiempos de dificultad, de maneras y niveles tan distintos. A veces creemos que lo que pasamos es más grande que cualquier situación que cualquiera de nosotras puede vivir. Pero cada una de nosotras tenemos un reto por delante. Cada una de nosotras cuando pasamos pruebas tenemos pues gigantes que enfrentar, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que decidir hacerlo tomadas de la mano del Señor, decidiendo que nuestra fe debe permanecer firme y que nuestra esperanza debe permanecer arraigada a la fuente de vida que es el Señor. Hay propósito en todo esto, mujeres. Tenemos que entender que aun cuando hay dificultades, hay propósito en todo esto. Y Nahum 1:7 nos recuerda, el Señor es bueno, es un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Y hoy quiero preguntarte, ¿tú confías en Él?
Tú confías en el Señor. Tú confías que cuando estás en medio de la tribulación, el Señor está de tu lado. El Señor es tu refugio. El Señor es nuestro escudo. El Señor es nuestro amparo cuando llegan las dificultades. Así es que Él está cerca de los que confían en Él. Y eso quiere decirte el Señor, confía en mí, porque si no confías en mí, no la vas a hacer. Si no confiamos en el Señor, no la vamos a hacer, mujeres. No vamos a estar del otro lado. El Señor es nuestra única esperanza. Acompáñame a Isaías 43:2. Y en Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultades, no te ahogarás. Wow. Aférrate a sus promesas, aférrate a su palabra. Es lo único que trae esperanza a nuestro corazón en los tiempos de dificultad. ¿Y cuántas podemos decir, gracias, Señor? Creo que hoy podemos descansar y tomar ese nuevo aliento y decir, gracias, Señor, porque a pesar de lo que estoy pasando, tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que estoy viviendo y porque a pesar de lo que mis ojos están viendo y porque a pesar de lo que mi corazón está sufriendo en este momento, puedo tener la certeza de que tú estás conmigo y de que aunque pase por aguas profundas, no me voy a ahogar, porque yo me aferro a ti, me aferro a la fuente de vida, me aferro a tu palabra y entonces estoy segura que contigo voy a salir adelante, porque el Señor ya te dio la victoria, mujer. Necesitamos visualizar, necesitamos ir más allá y ver que lo que está sucediendo en este momento tiene un propósito eterno en nuestra vida. Así es que no debemos temer, no debemos temer ni siquiera perder la esperanza de que el Señor está con nosotros. Entonces, estamos hablando del punto número 1 de dos tipos de tormenta. La número 1 es las tormentas que son provocadas por nuestra maldad, por nosotros mismos. Esta fue la tormenta número 1. Y quiero hablarte de la tormenta número 2, que son las tormentas que traen salvación. Y vamos a regresar a Génesis 6, en donde estábamos hablando de la historia de Noé. Y en Génesis 6:8 nos dice, ya habíamos hablado de que el Señor se había lamentado de haber creado al ser humano por la maldad que había en esta época, en este tiempo, y el Señor iba a traer un diluvio para destruir y limpiar la tierra y quería desaparecer al hombre de la faz de la tierra. Pero vemos en el versículo 8 que nos dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. ¿Y por qué? Porque Noé y su familia eran un hombre justo. Noé era la única persona intachable que vivía en la tierra en este tiempo y anduvo en una comunión íntima con Dios. Noé fue padre de 3 hijos que eran Sem, Can y Jafet. Y versículo 11 dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y que estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Es decir, había maldad en el corazón del ser humano. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Y volvemos a ver cómo Dios le dice a Noé, Noé, voy a destruir la tierra por la maldad que ha habido. Entonces, versículo 14 nos dice, aquí nos habla de las instrucciones que Dios le está dando ahora a Noé para que él fuera salvado junto con toda su familia. Y dice, construye una barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Habían instrucciones precisas que Noé tenía que seguir para que el barco estuviera lo suficientemente fuerte para que no se hundiera y para que no le entrara el agua.
Versículo 16 nos dice, deja una abertura de 46 centímetros por dentro del techo, alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Wow, yo creo que en este momento Noé dijo, qué fuerte. Necesito ir y hablarles y necesito ir y decirle a estas personas que el Señor va a venir y destruir la tierra. Entonces, versículo 18 dice, pero confirmaré mi pacto contigo. Acuérdate que Noé era un hombre recto, un hombre justo delante del Señor. Él había, él había trabajado en su intimidad con el Señor. Él era un hombre con un corazón limpio delante del Señor. Dice, confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete a la barca junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Entonces vemos aquí que el Señor ya le dijo a Noé que va a destruir la tierra para pues eliminar al hombre de la faz de la tierra y lo va a destruir a través de un diluvio. Pero Noé, un hombre justo, halló gracia delante del Señor y el Señor le dijo, tú y tu familia, tú y tus generaciones van a ser salvadas. Entonces entra a esta barca, mete a los animales, haz la barca como te dije, de la manera que tienes que hacerla, sigue las instrucciones y entonces Noé hizo exactamente como Dios le había ordenado. Entonces, en este tiempo vemos que Noé también tuvo dificultades. Noé empezó a decirle a toda la humanidad, oye, va a venir un gran diluvio, el Señor quiere destruir la tierra por la maldad que hay en el corazón. Entonces, la gente se burlaba de él y la gente no recibía el mensaje que Noé les estaba dando en ese momento. Era un mensaje de salvación, pero el mundo, la humanidad estaba totalmente cegada. La humanidad no estaba viendo lo que estaba sucediendo porque habían decidido apartarse del Señor. Habían decidido que el pecado era pues mejor en ese momento para sus vidas. Entonces, Noé, a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, a pesar de que la gente no creía en el mensaje que Noé les estaba dando de parte de Dios, él decidió callar las voces y obedecer a Dios. Y tal vez eran voces que en este momento estaban impidiendo el llamado que Noé tenía para ese tiempo. Eran voces que se oponían al llamado que Noé tenía para este tiempo. Y a lo mejor el día de hoy así nos encontramos dentro de nuestra tribulación y dentro de la tormenta que estamos viviendo, con voces que vienen y quieren apartarnos. Pero quiero decirte que tienes que creerle a Dios, que necesitamos apagar todas esas voces, todos esos dardos del enemigo que quieren venir a robar, a matar y a destruir el propósito y el llamado que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántas lo creen? El Señor tiene un llamado para nosotras, pero necesitamos hoy callar todas esas voces que se oponen a nuestro llamado. Y a veces nos encontramos en esta situación en donde el enemigo tal vez te está diciendo que jamás vamos a poder cambiar. Tal vez pensamos que las mentiras en el trabajo es la solución para nuestra vida en ese momento. Tal vez pensamos que si cambiamos en alguna factura las cantidades del material, es la solución en ese momento porque es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a sacar adelante para salir del problema. Y no va por ahí, mujeres.
La verdad siempre tiene que prevalecer. La verdad de Cristo en nuestra vida siempre tiene que prevalecer. Nuestro testimonio debe ser limpio delante de los demás. ¿Por qué? Porque somos hijas de Dios. Y tal vez también nos encontramos en algún problema pensando en que, por ejemplo, serle infiel al esposo es algo moderno, algo adecuado, algo tan normal que la humanidad o que la sociedad ya ve que lo ha normalizado, ¿verdad? En este tiempo. Y que si no se entera, entonces, pues no habrá consecuencias. Entonces, si escondemos este engaño, si escondemos esta infidelidad del esposo, entonces no va a haber consecuencias malas y todo va a seguir de una manera tan normal. Y no, mujeres, no debemos permitir que este pecado venga y llene nuestro corazón. No debemos permitir que este pecado venga y nos mantenga cegados. Necesitamos quitar el pecado de nuestra vida. Y tal vez ese pecado muchas veces es tan atractivo y tan atractivo que nos es difícil salir de ahí. Pero el Señor dice, yo vengo y extiendo mi mano porque quiero sacarte del pecado en donde estás. Quiero sacarte del lodo en donde te has metido, porque yo he venido a darte salvación y vida eterna. Y todas estas voces, mujeres, tenemos que aprender a callarlas en nuestra mente. Todas estas voces que han venido a decirnos mentiras de ya no tienes remedio, ya no vas a poder salir adelante, estás totalmente enlodada en el pecado. Ya, el Señor no te va a mirar más, el Señor no te encuentra digna. Todas estas cosas son mentiras, mentiras que el diablo ha querido venir y sembrar en nuestra mente. Pero el Señor quiere venir y decirte hoy, si tú te arrepientes, tú estás limpia delante de mí porque yo te he limpiado con mi sangre y yo te he hecho digna delante de mí. Así es que quitemos todas estas voces, mujeres, que están atormentando nuestra vida. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que cada una de esas voces, Señor, que han venido de parte del enemigo, Señor, a traer muerte y destrucción, Señor, a nuestra vida, yo declaro, Señor, que tú las quitas y son echadas fuera en el nombre de Jesús. Solo por el poder de Jesús pueden ser echadas fuera de nuestra mente, Señor. Y yo declaro que pensamientos de bien y pensamientos de paz son los que llenan nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es que créelo, porque el enemigo es el único que quiere oponerse a tu llamado, mujeres. Tenemos que arrepentirnos del pecado que hemos cometido. Tenemos que estar delante del Señor con un corazón puro y seguir adelante, teniendo la esperanza de que el Señor es el que nos va a sacar adelante. Entonces, regresando a nuestra historia, Noé decidió obedecerle a Dios, ¿verdad? Aquí vemos que Noé, a pesar de todas las burlas que recibió, a pesar de todos los dardos del enemigo que estaban acechando su vida en ese momento, él decidió obedecer a Dios. Y Noé estuvo dentro de este diluvio, estuvo dentro de una tormenta también, estuvo dentro del tiempo de la dificultad. Pero la diferencia es que Noé se encontraba resguardado en el arca de la salvación. Y el Señor hoy ha venido a traerte dentro de esta tormenta que estás pasando, dentro de este problema que estás viviendo, dentro de esta dificultad. Él está proveyendo un arca de salvación para tu vida. El Señor te está diciendo, estás en tiempo difícil, pero estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Estoy proveyendo un arca de salvación para tu vida. Noé le creyó a Dios, él fue fiel y halló gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios, serle fiel, quitar todo pecado y hallaremos gracia delante del Señor. Y el Señor proveerá el arca de salvación. Estos son los tipos de tormenta que traen salvación a nuestra vida. Sí, en este mundo vamos a vivir aflicción, como bien lo dice la palabra. En este mundo vamos a tener dificultades,
no nos libramos, ninguno de nosotros estamos exentos de vivir dificultades, pero nuestra vida y el rumbo de nuestra vida sí puede ser diferente, porque los que no tienen al Señor en su corazón, entonces el tiempo de dificultad se torna más difícil de lo que ya es, ¿verdad? Pero el Señor ha venido a proveernos el arca de salvación en nuestra vida. Dios hizo, el Señor le mandó entonces a Noé que se metieran en el arca y él y su casa fueron salvos. Entonces, tenemos que recordar que estas tormentas también traen salvación a nuestra vida, también traen propósito a nuestras vidas y que a pesar de las dificultades que estamos atravesando, si nos rendimos a Él, si lo buscamos a Él, si nuestra fe permanece firme, entonces pasaremos esta tormenta, pasaremos esta prueba, pasaremos esta dificultad tomadas de la mano del Señor, conociéndole aún más y teniendo propósito en medio de todo este tiempo, porque Cristo ya nos dio la victoria. ¿Cuántas decimos amén? Gracias, Señor, por la victoria que ya nos has dado. Gracias, Señor, porque tú ves más allá, Señor, de lo que nuestros ojos pueden ver en este momento, en el tiempo de la dificultad. Gracias, Señor, porque tú nos libras, Señor. En el nombre de Jesús. Romanos 8:31 nos dice, Romanos 8:31 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Wow, gracias Señor, porque tu palabra nos vuelve a dar esperanza. ¿A poco no, mujeres? Y vuelves a respirar y a decir, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en nuestra contra? Nada podrá hacernos frente, mujeres. Nada puede estar en nuestra contra. Ni la tempestad más alta que nuestros ojos naturales pueden ver en este tiempo de dificultad. Nada puede estar en contra mía. Declara la palabra, porque la palabra tiene poder sobre tu vida. Isaías 12:2. Isaías 12:2 nos dice, miren, Dios ha venido a salvarme una vez más. Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Entonces, una vez más, mujeres, una vez más el Señor nos habla. ¿Y por qué te leo tantos versículos? Para que te des cuenta que el Señor, a través de su palabra, nos da esperanza. El Señor, a través de su palabra, trae vida y trae un nuevo aliento y trae fuerzas en donde ya no las hay. Delante del Señor y con el Señor podemos venir con un corazón totalmente reconociendo que lo necesitamos, totalmente rendido a Él y decirle, Señor, te necesito. Estoy pasando un tiempo difícil, sí, pero yo sé que tú eres mi ayudador. Yo sé que tú eres mi rescatador. Declara la palabra, mujer. En la palabra siempre encontramos esperanza y entonces no dejemos que las tormentas nos paralicen, porque a veces así nos encontramos totalmente llenas de temor, pasmadas, paralizadas, sin saber qué hacer. Pero creamos que Dios es el que nos ayuda y permanezcamos con una fe firme. ¿Cuál es la clave? Permanecer con una fe firme y avancemos hacia adelante, como dice la palabra, derecho y hacia adelante, hacia nuestro llamado como hijas de Dios. Y como hijas de Dios debemos presentarnos delante del Señor sin pecado. Acuérdense que tenemos que arrepentirnos de toda nuestra maldad, arrepentirnos de todo nuestro pecado, permanecer fieles con una fe firme y confiar en el Señor. Somos hijas de Dios y las pruebas y los tiempos de prueba también tenemos que saber que traen bendición, pero si aprendemos a atravesarlo. Porque si no aprendemos a atravesar este tiempo de dificultad,
pues por supuesto que no va a ser una bendición para nuestra vida. Al contrario, va a venir a hundirnos más de lo que ya estamos. Y quiero decirte también que a lo mejor muchas veces por los pecados que hemos cometido, nosotras mismas nos señalamos, nosotras mismas nos señalamos y decimos, es que yo hice cosas tan terribles que creo que el Señor no va a poder perdonarme. Yo hice cosas tan fuertes, cometí pecados tan feos que el Señor no va a poder perdonarme. Pero quiero decirte que los errores, mujeres, los pecados no son el final de nuestro llamado. Los pecados no acaban con nuestro propósito. La esperanza es arrepentirnos delante del Señor, confiar en que el Señor ya nos ha perdonado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y entonces, a través de este perdón, a través de esta limpieza que ha sido derramada en nuestra vida, podemos estar puros delante del Señor y creyendo que tenemos un propósito que cumplir en nuestras vidas. El Señor tiene propósito en ti. Así que si hay pecado en ti, no te apartes del Señor. Al contrario, aférrate más a Él, porque hay propósito para tu vida. La tormenta puede ser tal vez un lugar incómodo. Cuando nos encontramos en este tiempo de dificultad, ¿cómo nos sentimos? Incómodas, ¿verdad? Nos sentimos pues que no es un tiempo agradable para nuestra vida. Pero en este tiempo en donde tal vez nos encontramos en soledad y en este tiempo en donde tal vez no encontramos la salida, también es un lugar en donde Dios te tiene preparado como una nueva oportunidad. Los tiempos de tribulación, los tiempos de tormenta, también son tiempos de oportunidad. Así es que necesitamos permanecer firmes en el Señor, creyendo que el Señor está de nuestro lado y que el Señor es quien nos tiene tomadas de la mano, pasando por estos tiempos difíciles. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y a que puedas visualizar en tu mente este problema y esta dificultad que estás pasando en este tiempo. Y decirle, Señor, yo sé, Padre, que este tiempo no ha sido un tiempo agradable para mí. Yo sé que este tiempo ha sido un tiempo difícil para mi vida, Señor. Pero, Padre, yo creo, Señor, que tú eres el único que puede sacarme adelante, Señor. Yo creo, Padre, que tú eres el único que puede venir y cambiar mis circunstancias, Señor, si yo me presento delante de ti con un corazón puro, Señor. Dejamos a un lado, Padre, todos esos pecados, Padre, que han venido a estorbar, Señor, el llamado de nuestra vida. Dejamos a un lado todas esas voces que han venido a querer robar la paz, Señor. Esas voces que han querido venir a destruir nuestro llamado y nuestro propósito en ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que el arca de salvación la estás proveyendo en este momento, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos mantenernos, Padre, delante de ti, así como Noé, Señor, fieles, con un corazón limpio, Señor, porque queremos hallar gracia delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque en ti podemos encontrar esperanza en medio de la tribulación, Señor. Gracias porque ahora sé, Señor, que aunque estoy pasando por el valle de la sombra y de la muerte, no temerá mi corazón, Señor, porque mi corazón está confiado en ti. Porque sé, Señor, que aún en medio de la dificultad, Señor, tengo esperanza, Señor. Gracias, Padre, porque ninguna enfermedad, ninguna tribulación, Señor, ninguna tempestad, ningún pecado, Señor, nada nos puede separar de tu amor, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Padre, que tú estás sobre cada una de nosotras, Señor, que tú estás, Padre, rodeándonos, Señor, con ese amor que envuelve, Señor,
tan tiernamente en nuestra vida, Señor, que tú estás viniendo, Padre, con ese amor, Señor, que derriba todo argumento, Señor, de maldad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, desechamos todas esas mentiras, Padre, con las que el diablo ha querido a venir a robar, Señor, toda esta identidad en ti, Señor, todo este propósito, Señor, que tú nos has entregado como hijas de Dios, Señor. Hoy nos declaramos, Señor, puras y fieles delante de ti, Señor. Y decimos, Padre, que en ti sí podemos, Señor, que en ti, Padre, podemos atravesar, Señor, estos valles, Padre, de sombra y de muerte, Señor. Que en ti, Señor, podemos tener la victoria, Señor, porque tú lo has declarado. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy por cada mujer, Señor, y gracias por la obra que tú estás haciendo, Señor, en medio del tiempo de la prueba, Señor. Gracias, Señor, porque las dificultades, Padre, también traen un tiempo de bendición para nuestras vidas, Señor, si nuestro corazón está confiado en ti. En el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que la fe de cada una de nosotros permanece firme, Señor, en este tiempo de dificultad. Y declaro que nuestra fe, Señor, es arraigada en ti, Señor. En el nombre de Jesús, declaro bendición para la red Verdad y Vida. Declaro, Señor, que tú provees el arca de salvación, Padre, en la situación de cada una de nosotras, que es muy particular y muy peculiar y muy diferente a todas las situaciones y adversidades que cada una vivimos, Señor. Tú conoces, Padre, todas las necesidades que estamos atravesando el día de hoy, Señor. Y tú das, Padre, de manera en que cada una necesitamos, Padre, para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántas lo creen? ¿Cuántas le creen al Señor y cuántas creen que aún el tiempo de tormenta es una bendición para nuestra vida, verdad? Si aprendemos a pasarlo de una manera correcta, confiando en el Señor, también es un tiempo que va a traer bendición y vida eterna a nuestra vida. Si así lo creemos, así será. En el nombre de Jesús te bendigo, mujer, y declaro que el Señor está haciendo una obra maravillosa, una obra poderosa en este tiempo en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.